Angirongwera maiteimba echapapime tapenguajeporainte coaco video peco apeya yo echayehuico árape. Hoy vamos a ver estos nombres, cómo haremos las traducciones de estos nombres. Tenemos acá ñandeyara ñe'e, la primera frase que tenemos es ñandeyara ñe'e. Ñandeyara sería la palabra hispanizada de Dios en guaraní. Los jesuitas, los españoles, hicieron esta traducción de ñande yara ñe'e, o sea, de ñande yara, que sería ñande nuestro, y yara señor o dueño. Entonces sería nuestro dueño o nuestro señor. Y por esta razón usamos ñande yara como Dios, como la palabra Dios. Aunque también tenemos tupa. Tupa sería Dios en la mitología guaraní. Es una de las divinidades, creo que así se le dice, en guaraní. Es un ser divino en la mitología guaraní que sería el más elevado en su divinidad. Entonces por eso se le dice Tupá. Y esta palabra Tupá hemos extraído de, de este dios guaraní, de esta mitología guaraní, como la palabra Dios y no la figura, sino la palabra, traduciéndola para que sea dicha como Dios. Entonces, han hecho una adaptación de Ñande Yara, que sería nuestro Señor, si dijéramos apenas Dios, Dios, ven hasta mí. Por ejemplo, cuando nos referimos a Dios, nos dirigimos a nuestro Dios, nosotros nos dirigimos con más reverencia. Entonces diríamos Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, Dios, por ejemplo. Entonces no decimos apenas Dios y pronto, sino que tenemos toda una reverencia para dirigirnos a Dios. Por eso han usado ñande yara como Dios. Y la primera traducción que tenemos es ñande yara ñe'e, que sería entonces palabra de Dios. Puede ser la palabra de Dios, pero vamos a colocar así, palabra de Dios. Palabra de Dios de esta manera. Palabra de Dios sería entonces ñande yara ñe'e, palabra de Dios. Y al otro lado tenemos ñande yara ñe'eme. Cuando yo acrecento esta última palabra, que es una partícula en guaraní, la partícula me, es como si fuera dentro de algo. Estoy diciendo que está dentro de algo. Y fíjense que para las palabras nasales usamos la partícula me. Y para las palabras orales usamos la partícula p, que está luego acá abajo. Miren, tenemos acá p, que sería el mismo significado de me, y ya vamos hacia él. Entonces la traducción de esta frase que está acá, que sería ñande yarañe m, es en la palabra de Dios. Sería su traducción, en la palabra de Dios de esta manera. En la palabra de Dios, cuando yo digo en la palabra de Dios, estoy diciendo ñande yarañe m. Fíjense que apenas una partícula y ha cambiado el sentido de toda la palabra. En este caso también me olvidé explicarle que ñande yarañe también puede ser la Biblia. Entonces, si yo tengo una Biblia, yo puedo decir areco peti ñande yarañe o areco ñande yarañe, diciendo que tengo Biblia, que tengo una Biblia. Y ñe en este caso también les voy a explicar que ñe es todo lo que se refiere a comunicación, no solamente habla. Por ejemplo, en guaraní el nombre original sería, o sea, la traducción original de ñe sería hablar, pero por ejemplo, si yo digo guaraní ñe, estoy diciendo lengua guaraní o idioma guaraní. En este caso ñe también es idioma. Si yo digo ñe, puedo decir a una frase, puedo decir a una carta, puedo decir a cualquier cosa que se refiere a algo que informa o de forma a expresar. Por ejemplo, una expresión también es peteiñe, no solamente el hablar. Se refiere a todo eso. Bien, ahora vamos a la tercera parte, que es ñande yararera. Ñande yararera sería entonces, la traducción de ñande yararera sería el nombre, así, el nombre de Dios o el nombre del Señor. Entonces yo estoy diciendo
nada más aquí que es el nombre de Dios o el nombre del Señor. Podemos usar de las dos formas. Cuando digo también, por ejemplo, ñandeyara, que les voy a explicar hacia arriba acá otra vez, si yo digo ñandeyara ñe, puedo decir también palabra del Señor. Y acá también puedo decir en la palabra del Señor, que es refiriéndose Señor Dios. De las dos formas están correctas, pero yo voy a dejar como Dios. Ahora tenemos la otra frase que dice ñandeyara arerape y surge de la misma forma. Visten que acá arriba hemos tenido ñandeyara ñe y ñandeyara ñe m y ahora la misma cosa, el nombre de Dios y en este caso sería en nombre, vamos a colocar así, en nombre del Señor. De esta manera, en nombre del Señor, así, del Señor, para escribir. Como tengo teclado portugués, a veces me resulta un poco difícil escribir en castellano, pero vamos haciendo. Tenemos acá entonces en nombre del Señor y puede ser también en nombre de Dios. En nombre de Dios no habría problema de decirlo así también. Ahora tenemos esta otra frase que dice Tupá Marangatú. Y como ya les he explicado antes que Tupá en la mitología guaraní es Dios, es un ser divino que se llama Dios, que sería el ser más elevado, digamos que tenga su jerarquía. Entonces en esa jerarquía, Tupã sería el más elevado de los dioses de la mitología guaraní, de la creencia guaraní. No es que son dioses, ellos creen no sé cómo de explicarle correctamente ahora, pero hay historias en guaraní y Tupã es uno de los dioses en la mitología guaraní o el dios en la mitología guaraní. Pero nosotros hemos hecho el empréstimo de la palabra y no de la figura. Y entonces por eso usamos Tupá como Dios. Entonces, ¿cómo diría esta traducción a Tupá Marangatú? Marangatú en este caso es santo. Entonces yo estoy diciendo Dios santo o santo Dios. Dios santo. Voy a dejarlo así, Dios santo. Puedo decir también santo Dios. De las dos formas estarían correctas. Y si yo quisiera decir también Tupañe, puedo decir también, pero Ñandeyara suena más reverente, parece que nos dirigimos con más reverencia al decir Ñandeyara que simplemente Tupa. Puedo decir Ñandeyara, Tupa Ñandeyara ñe, puedo decir Tupa Ñandeyara ñe, en este caso es lo ideal de decir Tupa Ñandeyara ñe, que estoy diciendo la palabra de Dios nuestro Señor o la palabra del Señor nuestro Dios, algo así. Y ahora tenemos esta otra frase que dice Ñandeyara Xererecuá. Ñandeyara Xererecuá. Ñandeyara Xererecuá sería el Señor. Voy a colocar Señor con mayúscula. Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esto sería entonces la traducción de Ñandeyara Xererecuá. Xererecuá viene de cuidador, entonces alguien que tiene su cuidado sobre mí, ¿cómo se le dice a alguien que es, por ejemplo, responsable? Entonces sería, Ñandeyara es mi responsable, Dios es el responsable por mí. Entonces Él es el mayor que tiene la responsabilidad sobre mi vida, el que responde por mí. Entonces el Señor es mi pastor. Sería Ñandeyara Xererecuá. Y para encerrar tenemos más estas dos partecitas que vamos también a traducirlos. Y antes quiero pedirles que puedan compartir este video con más personas, que puedan dejar también sus comentarios diciendo de qué país son y si me pueden ayudar a divulgar más estos tipos de contenido que es guaraní. Por acá no vamos a parar, siempre vamos a estar haciendo en guaraní. Tengo también esta misma versión en portugués. Si queréis ver después de ver este video, pueden irse y procurar por cómo falar de Dios en guaraní y van a ver que también he dicho sobre esta misma clase, pero en portugués. Y tenemos acá Kirito Jesús. Le voy a hacer una explicación. Kirito sería la traducción de Cristo.
Yo todavía prefiero usar Cristo, Cristo Jesús, porque es nombre propio y nombre propio creo que no se, o sea, nombre propio no se traduce. Si yo me llamo Julio, yo seré Julio en cualquier lugar. Si yo me llamo, por ejemplo, Pedro, seré Pedro en cualquier lugar. Pero si me llamo, por ejemplo, Peter, sería Peter en cualquier lugar. No hay traducciones. Hay nombre propio, no se traduce. Pero usamos Cristo para Cristo. Y Jesús sería Jesús. Puedo usarlo simplemente como Jesús también acá. El tema es que en guaraní no terminamos las palabras con consonantes. Todas las frases o palabras siempre terminan en vocales en guaraní. Entonces, por eso, fíjense, ñande yara, rera, ñande yara, ñe, m, siempre termina en vocales. Creo que ya les he explicado. Entonces, esto sería, Kirito Jesús sería Jesucristo, de esta manera. Sería así Jesucristo o Cristo Jesús, puede ser también Kirito Jesús. Y para encerrar tenemos esta frase que es muy usada mismo, que es ñande yararuguipe, ñande yararuguipe. Vamos a entender entonces qué tenemos acá. Ñande yara es Dios, Señor. Rugui viene de tugui, que es sangre, y pe es dentro. Entonces sería eh, en la sangre, en la sangre, en este caso del Señor, así, o de Dios, o de Jesús, porque Jesús también es nuestro Señor. Entonces, cuando yo digo en la sangre del Señor, o en la sangre de Jesús, estoy diciendo Yaneyararuguipe. Y si yo diría simplemente es sangre del Señor, la sangre del Señor, yo tendría que suprimir esta frase P, que está al final, esta palabra P, porque esa es una partícula en que introducimos en algo. Entonces yo estoy diciendo que en la sangre de Jesús o en la sangre del Señor. Y si yo diría apenas la sangre de Jesús o la sangre del Cordero, por ejemplo, entonces en este caso sería Rugui, nada más. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les hayan gustado, que esté contribuyendo para vuestros conocimientos. A cada día estoy mejorando más también mi castellano, mi español, y creo que prontamente estaré hablando mucho mejor que hablo hoy también en castellano. Nos vemos en el próximo video. Ya yo ya